Hola chicos, ahora estamos en el módulo 3, enlace químico, soluciones y estequiometría. Y vamos a comenzar entonces con la lección 3.1, que corresponde al enlace químico. Entonces, en esta primera imagen podemos ver dos sustancias bastante comunes en nuestra vida diaria. Sin embargo, desde el punto de vista químico, ¿qué diferencias podríamos resaltar? Y al mismo tiempo podríamos decir el porqué de esas diferencias a partir de su composición elemental. Esta imagen tampoco es nueva para nosotros. Ya habíamos hablado algo acerca del enlace químico, ¿cierto? Y entonces este dice que se refiere a las fuerzas de atracción que mantienen unidos a los átomos en los compuestos. Existen dos tipos principales de enlace. El enlace iónico, resultante de la transferencia neta de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro, y de las interacciones electrostáticas entre cationes y aniones. Enlace iónico, interacciones electrostáticas entre cationes y aniones. Por el otro lado está el enlace covalente, que resulta de compartir uno o más pares de electrones entre dos átomos. Estos dos tipos de enlaces representan los dos extremos. ¿Qué quiere decir esto? Todos los enlaces entre átomos distintos tienen al menos cierto grado de carácter tanto iónico como covalente. Okay. Entonces, si vamos a hablar de unas propiedades generales, vamos a empezar a mencionar las propiedades generales de los compuestos iónicos. Compuestos como cloruro de sodio. ¿Qué otro compuesto podríamos mencionar como un compuesto iónico? Entonces, son sólidos con altos puntos de fusión, típicamente mayores de 400 grados Celsius. Muchos son solubles en solventes polares como el agua. ¿Qué es un solvente polar? Casi todos son insolubles en solventes no polares, como lo es el hexano y el tetracloruro de carbono. Los compuestos iónicos en estado líquido son buenos conductores de la electricidad porque tienen partículas cargadas, es decir, iones móviles. Las soluciones acuosas son buenas conductoras de la electricidad porque tienen partículas cargadas móviles. Y suelen formarse entre dos elementos con electronegatividades muy diferentes. De ordinario, un metal y un no metal. Por el otro lado, tenemos a los compuestos covalentes. Ejemplo, ¿cuáles? Entonces tenemos gases líquidos o sólidos de bajo punto de fusión, típicamente menores de 300 grados Celsius. Muchos de estos compuestos covalentes son insolubles en solventes polares. Casi todos son solubles en solventes no polares como hexano y tetracloruro de carbono. Los compuestos covalentes en estado líquido no conducen la electricidad. Las soluciones acuosas suelen ser malas conductoras de la electricidad porque la mayoría no poseen partículas cargadas. Suelen formarse entre dos elementos con electronegatividad semejante, de ordinario, entre no metales. Los símbolos de Lewis. Los electrones que participan en los enlaces químicos se denominan electrones de valencia, es decir, aquellos que residen en la capa exterior incompleta de los átomos. En 1875, Gilbert Lewis sugirió una forma sencilla de representar los electrones de valencia de los átomos y de seguirles la pista durante la formación de enlaces, teniendo en cuenta que son estos los responsables de eso, la formación de los enlaces. El símbolo de Lewis para un elemento consiste en el símbolo químico del elemento más un punto por cada electrón de valencia. Así tenemos un ejemplo para el azufre, el cual tiene una configuración electrónica de núcleo de neón 3s2 3p4, o sea, tenemos 6 electrones de valencia. Y entonces el símbolo de Lewis va a corresponder a la correspondiente letra del símbolo químico y a un puntico por cada uno de esos electrones, es decir, que vemos a ese azufre rodeado por
6 punticos, y de ahora en adelante cada puntico de estos pues representa un electrón. En las representaciones de Lewis, solo los electrones de los orbitales s y p más externos ocupados se muestran con puntos. Estos símbolos no son útiles para los compuestos de metales de transición, los lantánidos y actínidos, debido a que necesitaría usar una gran cantidad de puntos. Dicho esto, entonces vemos que los símbolos de Lewis son bastante comunes y útiles específicamente para los grupos 1A hasta el 8A, es decir, para los elementos representativos de la tabla periódica. Entonces podemos observar el número de electrones de la capa de valencia para el grupo 1A, 1, para el grupo 2A, 2, así sucesivamente, hasta llegar al grupo 8A, donde vemos que todos tienen 8 electrones excepto el helio. Se puede observar entonces la representación de cada uno de esos símbolos de Lewis, donde se especifican los 2 electrones correspondientes, los electrones de manera general, los electrones correspondientes a cada uno de los electrones de la capa de valencia. La regla del octeto. Entonces, sabemos que los átomos con frecuencia ganan, pierden o comparten electrones tratando de alcanzar el mismo número de electrones que los gases nobles más cercanos. Estos gases nobles tienen acomodos de electrones muy estables, y eso ya fue visto cuando hablábamos de las altas energías de ionización que ellos poseen, de la baja afinidad por electrones adicionales y en general por su falta de reactividad química. Entonces, la regla del octeto nos dice que los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones hasta estar rodeados por 8 electrones de valencia. Un octeto de electrones consiste en subcapas S y P llenas de un átomo. En símbolos de Lewis, un octeto puede visualizarse como 4 pares, o sea, lo que yo tengo aquí mostrado, 4 pares de electrones de valencia dispuestos alrededor del átomo. Ahora vamos a empezar a ver el enlace iónico y su formación. Entonces, por un lado, yo tengo una reacción para formar una unidad fórmula de cloruro de sodio. Para eso, entonces tengo sodio en estado sólido y pues tengo una molécula, ¿sí? Una molécula de cloro, la cual corresponde a un gas. Entonces, esto de manera real, en un laboratorio, lo llevaríamos a cabo, por ejemplo, en un tubo de ensayo, el cual contiene al gas cloro, y entonces podemos imaginar a ese gas cloro como estas moléculas diatómicas que yo tengo acá, y puesto que este es un gas, por eso vemos que el tubo de ensayo tiene un tapón. Posteriormente, pues a ese tubo de ensayo con el gas cloro se le adiciona el sodio metálico. Lo vemos aquí, entonces altamente ordenado. Sin embargo, entonces aquí ya vemos una especie de llama o de luz amarilla, ¿cierto? Y finalmente, entonces se observa, una vez terminada la reacción, la formación del sólido correspondiente ahora al cloruro de sodio. Vemos entonces que se han integrado esas moléculas de cloro gaseoso con los átomos de sodio, y entonces tenemos ahora una red cristalina correspondiente a cloruro de sodio. Como podemos ver por este valor o esta energía que corresponde a, entonces este valor negativo corresponde a que es una reacción bastante exotérmica, es decir, que libera energía. Entonces, la formación del catión sodio a partir de un átomo de sodio y del anión cloruro a partir de la molécula de cloro indica que un átomo de sodio perdió un electrón y que un átomo de cloro lo ganó. El cloruro de sodio puede considerarse representativo de los compuestos iónicos porque consiste de un metal con baja energía de ionización, como lo es el sodio, y un no metal con una elevada afinidad electrónica, como lo es el cloro.
Entonces, en esta ecuación nosotros podemos observar a cada uno de esos átomos e incluso podemos observar los símbolos de Lewis para cada átomo, y es precisamente estos símbolos de Lewis los que nos van a permitir visualizar las diferencias en los electrones, ¿cierto? El movimiento de esos electrones en una reacción. Entonces yo tengo aquí un átomo de sodio con su único electrón y tengo un átomo de cloro con sus 7 electrones de valencia, y vemos que este electrón pues es cedido o el sodio lo pierde para formar el catión de sodio, y en este caso vemos la formación del anión cloruro. El enlace iónico es la atracción de un gran número de iones con cargas opuestas, cationes y aniones, para formar un sólido. Dicho compuesto sólido recibe el nombre de sólido iónico. Adicionalmente, el enlace iónico puede formarse con facilidad cuando los elementos que tienen baja electronegatividad y baja energía de ionización, como lo son los metales, reaccionan con elementos que tienen alta electronegatividad y afinidad electrónica muy negativa, como lo son los no metales. Entonces, muchos metales se oxidan con facilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que pierden electrones para formar cationes, y muchos no metales se reducen con facilidad, es decir, ganan electrones para formar aniones. Por otro lado, podemos ver también los aspectos energéticos de la formación del enlace iónico. Entonces, ¿qué factores hacen que la formación de compuestos iónicos sea tan exotérmica? Recordando lo que observamos para la formación del cloruro de sodio. Por un lado, yo tengo que la eliminación de un electrón del átomo de sodio para formar el catión de sodio requiere 496 kilojoules por mol. Es la energía necesaria para eliminar un electrón del átomo de sodio. Por otro lado, la adición de un electrón al cloro gaseoso para formar el anión cloruro libera 349 kilojoules. Entonces, de esta manera, nosotros podemos observar que el proceso global en realidad correspondería a un proceso endotérmico. Vemos que para eliminar un electrón del sodio se requieren 496, y cuando el cloro adiciona un electrón libera 349. Es decir, que entonces el proceso global en realidad requiere 147 kilojoules por mol. Sin embargo, nosotros observamos que la formación del cloruro de sodio es una reacción exotérmica. Entonces, ¿cómo es posible esto? La razón principal por la que los compuestos iónicos son estables es la atracción entre iones con diferente carga. Entonces, una medida de la estabilización que se alcanza a disponer iones con cargas opuestas en un sólido iónico está dada por la energía de red. Entonces, ¿qué es esta energía de red? Y recordemos que los compuestos iónicos corresponden a eso, a una red cristalina. Entonces, la energía de red es la energía necesaria para separar totalmente un mol de un compuesto iónico sólido en sus iones gaseosos. Entonces, aquí me muestran la energía de red, por ejemplo, para el cloruro de sodio. Yo tengo el cloruro de sodio sólido, y entonces voy a determinar la energía necesaria para separar este sólido en sus iones gaseosos, en el catión de sodio gaseoso y en el anión de cloro gaseoso. Entonces vemos que la energía necesaria para realizar esta separación corresponde a 788 kilojoules por mol. Se necesita esta cantidad de energía. Sin embargo, cuando pensamos en la formación del cloruro de sodio, es decir, nosotros estamos pasando de los aniones a la formación del cloruro de sodio. Si yo tengo el cloruro de sodio y lo separo en sus iones correspondientes y necesito 788 kilojoules, ¿qué pasa cuando yo tengo
los aniones correspondientes y ellos se unen para formar el cloruro de sodio. ¿Qué podríamos decir respecto a la energía? Entonces, la energía liberada por la atracción entre iones con carga distinta compensa la naturaleza endotérmica de las energías de ionización y hace que la formación de compuestos iónicos sea un proceso exotérmico. En esta tabla nosotros podemos observar entonces las energías de red de algunos compuestos iónicos diferentes al cloruro de sodio, ¿cierto? Entonces podemos ver diferentes compuestos con distintos metales y vemos pues entonces los diferentes valores una vez que cambiamos los halógenos correspondientes. También vemos cuando yo tengo, por ejemplo, dos halógenos o cuando tengo metales que pertenecen al grupo de los alcalinotérreos. Nosotros ya habíamos abordado la configuración electrónica de iones, pero aislados. En esta ocasión, entonces vamos a revisar la configuración electrónica de iones en un compuesto iónico. Vamos a comenzar entonces con la reacción de formación del cloruro de sodio, la cual parte de átomos de sodio y una molécula de cloro gaseoso. Entonces, podemos observar las configuraciones electrónicas para el átomo de sodio, núcleo de neón 3s1, y para el átomo de cloro, núcleo de neón 3s2, 3p5. Y vemos que entonces, por ejemplo, el sodio sufre una semirreacción de oxidación, porque la pérdida de electrones es oxidación. Entonces, el átomo de sodio pierde un electrón para formar el catión de sodio, ¿sí? Y por el otro lado, nosotros observamos una semirreacción de reducción. ¿Por qué? Entonces, la ganancia de electrones es reducción. El cloro gana un electrón para formar el anión cloruro. Si observamos las configuraciones electrónicas y el diagrama de orbitales, vemos aquí entonces la pérdida y en este lado vemos la ganancia de un electrón por parte del átomo de cloro. Al igual que los demás compuestos iónicos sencillos, el cloruro de sodio existe como una red extendida de iones positivos y negativos, y no existen moléculas distinguibles de sustancias sólidas iónicas, de modo que estos se conocen como unidades formulares en lugar de moléculas. De manera general, se puede representar la reacción entre los metales del grupo 1A, es decir, de los metales alcalinos, con los elementos del grupo 7A, es decir, con los halógenos, de la manera que sigue. Yo tengo entonces 2 moles de un metal que reaccionan con una mol de una molécula del grupo 7 para formarme 2 moles del compuesto iónico. Entonces, esta correspondería a la reacción general. 2 moles de un metal más una molécula para formar 2 moles de un compuesto iónico. Cuando la reacción se da entre metales del grupo 1A y no metales del grupo 6A, tenemos como ejemplo entonces la formación de un óxido de litio. Aquí observamos entonces la semirreacción de oxidación donde el litio pierde un electrón y la semirreacción de reducción donde el oxígeno gana 2 electrones para formar el ion óxido. Vemos que en este caso la relación es de un átomo de oxígeno por 2 átomos de litio. Entonces aquí observamos cómo 2 átomos de litio entonces pierden cada uno un electrón, ¿cierto? Para formar el catión de litio. Y aquí este oxígeno que está necesitando 2 electrones, entonces gana 2 electrones, forma el ion óxido y entonces adquiere una configuración de gas noble. De manera general, entonces, esta reacción correspondería a 2 átomos de litio por un átomo de oxígeno para la formación de 2 moles, para la formación del compuesto correspondiente al óxido de litio. Para metales del grupo 2A, es decir, de los metales alcalinotérreos y no metales del grupo 6A, entonces podemos considerar la reacción del calcio con el oxígeno para formar un óxido de calcio. En esta reacción,
se forma un compuesto iónico sólido de color blanco con un punto de fusión muy alto. Así, observamos entonces que el átomo de calcio correspondiente a una configuración electrónica de núcleo de argón 4s2, que reacciona con una molécula de oxígeno donde cada oxígeno tiene esta configuración electrónica, entonces vemos la semirreacción correspondiente a la oxidación, a la pérdida de los dos electrones, y la semirreacción correspondiente a la reducción, correspondiente a la ganancia de los dos electrones por parte del oxígeno. Así, vemos que entonces se necesita un átomo de calcio por un átomo de oxígeno para formar un compuesto iónico de óxido de calcio. Esta explicación también se aplica a los compuestos iónicos que forman todos los metales del grupo 2A con todos los no metales del grupo 6A. Para los iones de los metales de transición D, resulta que la configuración electrónica de estos metales de transición incluye electrones S de la capa más externa y a los electrones D de un nivel inferior, por ejemplo 3D4S de la primera serie de transición del periodo 4. Así observamos, por ejemplo, el átomo de escandio que, cuando sufre una reacción de oxidación, pierde 3 electrones y entonces forma este catión. Para el átomo de zinc, entonces, suele perder 2 electrones, los cuales se pierden del orbital 4s para formar este catión. Pero también existen otros metales de transición que tienen 2 estados de oxidación o más, y entonces observamos el caso del cobalto, que tiene una configuración electrónica de núcleo de argón 4s2 3d7, pero que cuando pierde 2 electrones va a perder los 2 correspondientes a los orbitales 4s, pero si este mismo cobalto pierde 3 electrones, entonces va a perder los 2 correspondientes a los orbitales 4s y 1 correspondiente a un orbital 3d. La mayor parte de los metales de transición tiene más de 3 electrones más allá de un centro de gas noble. Por esto, los metales de transición generalmente no forman iones con configuraciones de gas noble. La regla del octeto, aunque útil, tiene obviamente un alcance limitado. De manera general, entonces nosotros podemos observar en esta tabla una fórmula general para los compuestos iónicos binarios formados entre un metal de los grupos 1, 2 y 3A y los no metales de los grupos 7A, 6A y 5A. Podemos ver entonces la variación entre las fórmulas generales, los iones que están presentes y unos ejemplos específicos. Con relación a la nomenclatura de los compuestos inorgánicos, pues se puede mencionar que se conoce una gran cantidad de sustancias. Sustancias importantes se conocen desde hace mucho tiempo por sus nombres comunes, como el agua y el amoníaco. Sin embargo, estos nombres no tienen una relación estrecha con la composición elemental. Los compuestos orgánicos contienen carbono, por lo regular en combinación con hidrógeno, nitrógeno, oxígeno o azufre, y halógenos en ocasiones. Todos los demás compuestos se denominan compuestos inorgánicos. Sin embargo, algunos compuestos que contienen carbono, como lo son monóxido de carbono, dióxido de carbono, disulfuro de carbono, ion cianuro, ion carbonato, ion hidrógeno carbonato, también corresponden a o están dentro de los compuestos inorgánicos. De manera general, los compuestos inorgánicos se dividirán en dos categorías principales: compuestos iónicos y compuestos moleculares. Comenzando con los compuestos iónicos, entonces tendríamos que mencionar a los iones positivos, es decir, a los cationes. Los cationes que se forman a partir de átomos metálicos tienen el mismo nombre que el metal. Entonces, por ejemplo, este catión de sodio se llamaría ion sodio. El catión de zinc se llama ion zinc y el catión de aluminio se llama ion aluminio. Pero, si un metal puede formar cationes con diferente carga, la carga positiva se indica con un número romano entre paréntesis después del nombre real del metal. Entonces, por ejemplo, hierro 2 más va a ser ion hierro y entre paréntesis 2 en romanos. El hierro 3 más va a ser el ion hierro 3.
Y, por ejemplo, para el cobre más 1, entonces tengo el ion de cobre 1 y para el cobre más 2 tengo el ion de cobre 2. Adicionalmente, existe otro tipo de nomenclatura donde se añaden las terminaciones oso para la menor valencia e ico para la mayor valencia. Entonces, en el caso del hierro tenemos el ion ferroso cuando es hierro más 2 y tenemos el ion férrico cuando estoy hablando del hierro más 3. Y para el caso del cobre, entonces más 1 será el ion cuproso y más 2 será el ion cúprico. Los cationes formados a partir de átomos no metálicos tienen nombres que terminan en io. Ejemplo, el ion amonio, vemos aquí NH4+, y el ion hidronio. Entonces este ion amonio proveniente del amoníaco y este ion hidronio proveniente del agua. De manera general podremos mencionar una tabla de cationes comunes. Con una carga de más 1 observamos al ion hidrógeno, ion litio, ion sodio, ion potasio, ion cesio, ion plata, o este ion poliatómico como lo es el ion amonio y el ion cobre 1 o cuproso. Para cationes con carga más 2, entonces encontramos al ion magnesio, el ion calcio, el ion estroncio, el ion bario, todos ellos pertenecientes al grupo 2A de la tabla periódica, al ion zinc y al ion cadmio. Pero también encontramos a otros metales de transición, por ejemplo, entonces vemos cobalto 2 más o cobaltoso, lo cual nos indica que tenemos el ion cobre o cúprico, y esta terminación también que nos indica, y podemos encontrar otros iones con la valencia 2 más. También iones con carga 3 más, como el ion de aluminio y el ion de cromo o crómico o el ion de hierro 3 o férrico. Por el otro lado, entonces tenemos a los iones negativos, a los aniones. Los aniones monoatómicos tienen nombres que se forman eliminando la terminación del nombre del elemento y agregando la terminación uro. En el caso del oxígeno, la terminación es ido. Entonces tengo este ion H- que correspondería al ion hidruro, el ion O2-, que por ser entonces el oxígeno va a ser el ion óxido, y este ion N3-, que entonces corresponde al ion nitruro. Algunos iones poliatómicos sencillos tienen también nombres que llevan estas terminaciones, como lo es el ion hidróxido o H-, el ion cianuro Cn-, y el ion peróxido O2, 2-. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos relaciona la nomenclatura con el sufijo uro para algunos aniones monoatómicos comunes según su posición en la tabla periódica. Entonces vemos elementos del grupo 7A, los aniones corresponden a fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. Para el grupo 6A tenemos el ion óxido, sulfuro, selenuro y teluro. Para aniones del grupo 5 tenemos al nitruro, fosfuro, y para aniones del grupo 4A está el carburo y el siliciuro. En esta tabla entonces observamos aniones comunes. Por un lado tenemos aniones monoatómicos como por ejemplo los iones hidruro, fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, o iones poliatómicos como lo es el cianuro, el ion hidróxido, el ion acetato, el ion clorato, el ion perclorato, el ion nitrato y el ion permanganato. Aniones con carga de -2 como estos óxido, peróxido y sulfuro, así como los iones carbonato, cromato, dicromato y sulfato, y aniones con una carga de -3 como el ion nitruro y el ion fosfato. Entonces, los compuestos iónicos. Muchos compuestos iónicos son compuestos binarios o compuestos formados solamente por dos elementos. Los nombres de los compuestos iónicos consisten del nombre del anión seguido de la palabra de y el nombre del catión, es decir, cloruro de calcio, nitrato de aluminio, perclorato de cobre o en este caso perclorato cúprico porque es cobre más 2. Teniendo en cuenta eso, ¿cómo podríamos llamar a estos compuestos iónicos? Por otro lado, tenemos entonces al enlace covalente. Un enlace covalente se forma cuando dos átomos comparten uno o más pares de electrones y tiene lugar cuando la diferencia de electronegatividad
y entonces tenemos este delta de electronegatividad entre los elementos, es decir, entre los átomos, es cero o relativamente pequeño. En los compuestos predominantemente covalentes, los enlaces entre átomos dentro de una molécula, es decir, los enlaces intramoleculares, son relativamente fuertes, pero las fuerzas de atracción entre moléculas, es decir, las fuerzas intermoleculares, son relativamente débiles. Los puntos de fusión y ebullición de los compuestos covalentes son más bajos que en los compuestos iónicos. Pero entonces ahora vamos a revisar cómo es la formación de los enlaces covalentes, y para eso entonces vamos a ver la reacción entre dos átomos de hidrógeno para formar entonces la molécula diatómica de hidrógeno. En un principio nosotros tenemos dos átomos de hidrógeno, ¿cierto? Dos átomos de hidrógeno, vemos los orbitales S separados por una distancia grande, pero entonces ellos se están acercando. A medida que los átomos se van acercando, la carga positiva del núcleo de un átomo atrae el electrón del otro átomo, que son las flechas azules. Y la densidad electrónica comienza a desplazarse. Entonces ya vemos cómo aquí hay una distorsión, ¿cierto?, de la forma de los orbitales 1s. Al mismo tiempo, las nubes electrónicas de los dos átomos se repelen entre sí y también lo hacen los núcleos de los dos átomos, que son las flechas rojas. Entonces, nosotros podríamos observar aquí como un diagrama de fuerzas, donde yo tengo a los dos núcleos de los dos átomos de hidrógeno, donde este núcleo atrae a los electrones del otro átomo y donde este núcleo atrae a los electrones del primer átomo. Sin embargo, nosotros observamos que también puede haber una repulsión entre los dos núcleos de los dos átomos y una repulsión entre las nubes electrónicas de los dos átomos involucrados. Entonces, lo que podemos observar es entonces una distorsión de esos orbitales 1s y que el par de electrones que está siendo compartido entonces va a tener una región máxima de probabilidad que va a estar dada entonces en este espacio, y aquí lo vemos. De esta manera, entonces la molécula de hidrógeno, los dos electrones pueden estar en la región donde se superponen los dos orbitales 1s. La densidad electrónica es máxima en la región entre los núcleos de los dos átomos. Entonces yo también puedo analizar la formación de esa molécula de hidrógeno a través de un diagrama de la energía potencial. Entonces la primera situación era la que teníamos acá, con átomos separados, ¿sí?, donde la fuerza de atracción es débil y pues no hay una formación de enlace. Entonces aquí vemos esta gráfica que nos está relacionando la distancia de los dos átomos, y por este lado entonces vemos un aumento en la energía que está dada en kilojoules por mol, donde observamos que aquí entonces es el cero, correspondiente al cero de energía, y entonces en este punto entonces vemos una energía pues poco negativa, ¿sí? Sin embargo, en la medida que los dos átomos se van acercando, entonces vemos una disminución, ¿cierto?, en esta energía, hasta llegar a un mínimo de energía, que en este caso corresponde a menos 436 kilojoules por mol, y que si revisamos el valor correspondiente a la distancia, corresponde a 0.74 angstroms. En este punto, las fuerzas de atracción y repulsión son iguales, y en este caso estamos hablando de la distribución más estable que tienen estos dos átomos, y entonces aquí hablaríamos de la formación de un enlace. Pero, ¿qué sucede cuando la distancia entre estos dos átomos disminuye? Entonces vemos un aumento en la energía, pero ¿qué pasa entonces? Cuando están demasiado cercanos, dominan las fuerzas de repulsión. Los átomos enlazados están a menor energía, y una menor energía quiere decir más estables que los átomos separados, y efectivamente aquí lo vemos. La distribución más estable corresponde a una distancia de 0.74 angstroms y una energía de menos 436 kilojoules.
Cuando la distancia es mayor que este valor, las fuerzas de atracción superan las de repulsión y los átomos se atraen más. Si la separación es menor a los 0,74, las fuerzas de repulsión superan las de atracción, por tanto dominan las de repulsión y la distribución es menos estable. Entonces, el enlace covalente. En los enlaces covalentes entre átomos polielectrónicos solo participan los electrones de valencia. Un ejemplo lo tenemos para la formación de la molécula de flúor, F2. Sabemos que la configuración electrónica del flúor es 1s2, 2s2, 2p5, que tiene 7 electrones de valencia, los cuales están representados aquí por los símbolos de Lewis, ¿cierto? Vemos entonces los 7 electrones de valencia. Sin embargo, para la formación del enlace y para la formación de la molécula solamente vemos la participación de un electrón por cada átomo. Para simplificar, el par de electrones compartido se representa como una sola línea. Para el flúor solo participan 2 electrones de valencia. Los demás se llaman entonces electrones no enlazantes y también son conocidos como pares libres. Entonces vemos aquí los 2 electrones correspondientes a la formación del enlace covalente y estos otros pares que son los pares libres o también llamados electrones no enlazantes. Entonces, ya habíamos discutido los símbolos de Lewis para cada elemento. Ahora vamos a hablar de las estructuras de Lewis. Una estructura de Lewis es la representación de un enlace covalente, donde el par de electrones compartidos se indican con líneas o como pares de puntos entre dos átomos, y los pares libres no compartidos se indican como pares de puntos en los átomos individuales. Aquí tenemos entonces la molécula de hidrógeno, y observamos que comparten entonces un par de electrones, los cuales se simbolizan con esta línea y hablamos de un enlace covalente en la molécula de hidrógeno. También tenemos 2 átomos de cloro, los cuales entonces, a partir de compartir un par de electrones, entonces forman la molécula de cloro y vemos los pares libres o los electrones no enlazantes. De la misma manera, entonces en este caso ya dejamos de hablar de moléculas homonucleares y diatómicas y entonces por ejemplo vamos a ver las estructuras de Lewis para moléculas heteronucleares, por ejemplo el ácido fluorhídrico o el fluoruro de hidrógeno, el agua, el amoníaco y el metano. Entonces, dado los símbolos de Lewis para los elementos nitrógeno y flúor, prediga la fórmula del compuesto binario estable que se forma por la reacción de nitrógeno con flúor y dibuje su estructura de Lewis. Hasta el momento, entonces hemos hablado de la formación de enlaces sencillos, pero vamos a hablar entonces ahora de enlaces múltiples. Al compartirse un par de electrones, se forma un solo enlace covalente, al que se llama enlace sencillo. Cuando se comparten 2 pares de electrones, dibujamos 2 líneas que representan un doble enlace. Entonces tenemos aquí el caso de 2 átomos de oxígeno por un átomo de carbono. Entonces vemos que en este caso se comparten 2 pares de electrones entre un oxígeno y un carbono y de esta manera observamos la formación de un doble enlace. Este átomo de carbono hace lo mismo con el otro átomo de oxígeno y vemos la formación del otro doble enlace, lo cual da lugar a la formación de la molécula de dióxido de carbono. Lo mismo tenemos en este alqueno, ¿sí?, de fórmula molecular C2H4, donde observamos un doble enlace entre los 2 átomos de carbono por el compartimiento de 2 pares de electrones. Por este otro lado, entonces vemos la formación de un enlace triple, y es cuando 2 átomos comparten 3 pares de electrones, como en el caso de la molécula de nitrógeno. Entonces vemos la formación de un enlace triple aquí y también la vemos para este alquino, donde los 2 átomos de carbono entonces están compartiendo 3 pares de electrones. Adicionalmente, entonces nosotros tenemos que observar 2 nuevos conceptos, los cuales están relacionados con la longitud de enlace y la energía de enlace. En todo enlace covalente existe una distancia internuclear a la cual las fuerzas de atracción y repulsión se equilibran
y el enlace es más estable. Esta distancia recibe el nombre de longitud de enlace. A esa distancia, la combinación de los átomos enlazados es más estable en cuanto a energía que la de los átomos separados. Esta diferencia de energía recibe el nombre de energía de enlace. Entonces ya nosotros lo habíamos observado para la formación del enlace covalente en la molécula de hidrógeno. Habíamos visto que cuando los dos átomos de hidrógeno están separados tenían una energía más alta y que en la medida que ellos se empiezan a acercar hay un desprendimiento de 436 kilojoules por mol y entonces vemos la formación de la molécula de hidrógeno. Así, entonces para separar esta molécula entonces se necesitaría absorber 436 kilojoules para obtener de nuevo los átomos aislados. También nosotros podemos hacer aquí una comparación entre las distancias de enlace. Y entonces, por ejemplo, tenemos dos átomos de carbono unidos a través de un enlace sencillo, dos átomos de carbono unidos a través de un enlace doble y dos átomos de carbono unidos a través de un enlace triple. Entonces vemos cómo en la medida que aumenta el número de enlaces hay una disminución en la longitud de enlace. ¿Qué unidades son estas? Entonces tenemos una disminución en la longitud de enlace y vemos que entre más enlaces, entonces la distancia interatómica es menor. Y al mismo tiempo, entonces vamos a ver qué sucede con la energía de enlace. Entonces cuando yo paso de un enlace sencillo a un enlace doble, vemos que pasa de 346 a 602. Esto representa el doble de la energía y un enlace triple representa el triple de la energía de enlace sencillo. Ok. De manera general, entonces yo puedo observar las diferentes energías promedio de enlace, ¿sí? En el caso anterior veíamos para carbono-carbono, ¿sí? Carbono-carbono sencillo, pero entonces yo también puedo observarla, por ejemplo, para carbono-hidrógeno, nitrógeno-hidrógeno, oxígeno-hidrógeno, flúor-hidrógeno y azufre-hidrógeno cuando estamos hablando de enlaces sencillos, cuando estoy hablando de enlaces dobles y para el caso de enlaces triples. De la misma manera, entonces yo podría hacer una observación acerca de las distancias de enlace promedio cuando yo tengo diferentes átomos. Por ejemplo, la distancia de un enlace carbono-hidrógeno sencillo, la distancia de un enlace doble carbono-nitrógeno y la distancia de un enlace triple carbono-nitrógeno. Respecto a la nomenclatura de los compuestos moleculares, a diferencia de los compuestos iónicos, los compuestos moleculares están formados por unidades moleculares discretas. Muchos son compuestos binarios y su nomenclatura es similar a los compuestos iónicos. Entonces tenemos este cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno y carburo de silicio. También vemos entonces un tipo de nomenclatura donde relacionamos el número de átomos presentes con los subíndices. Entonces, por ejemplo, vemos el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre, el trióxido de azufre, el dióxido de nitrógeno y el tetróxido de 4 de dinitrógeno. Así como vemos el uso de nombres comunes, como este diborano, el metano, el silano, amoníaco, fosfina, agua y sulfuro de hidrógeno. También, entonces, dentro de estos compuestos covalentes están los ácidos y bases. Un ácido se describe como una sustancia que libera iones hidrógeno, iones H+, cuando se disuelve en agua. Y en este caso encontramos a los ácidos hidrácidos. Por ejemplo, entonces tenemos que el cloruro de hidrógeno cuando se disuelve en agua da lugar a la formación del ácido clorhídrico. Por otro lado están los oxidácidos, que son ácidos que contienen hidrógeno, oxígeno y otro elemento que va a ser el elemento central. Entonces tenemos al ácido carbónico, al ácido clórico, al ácido nítrico, ácido fosfórico y sulfúrico, entre otros. Con frecuencia, dos o más oxidácidos tienen el mismo átomo central, pero diferente número de átomos de oxígeno. En relación con los oxidácidos,
cuyos nombres terminan en ico, se utilizan las siguientes reglas para nombrar estos compuestos. Al agregar un átomo de oxígeno al ácido ico, el ácido se llamará perico. Así la adición de un átomo de oxígeno al ácido clórico cambia el nombre de ácido clórico a ácido perclórico. Por otro lado, al quitar un átomo de oxígeno al ácido ico, el ácido se llama ácido oso. Tenemos entonces el ejemplo del ácido nítrico, que cuando pierde entonces un átomo de oxígeno, lo vamos a llamar entonces en este caso HNO2, será el ácido nitroso. Y al quitar dos átomos de oxígeno del ácido ico, entonces el ácido se llamará hipooso. Así cuando tenemos el ácido brómico se convierte en el HBrO, en el ácido hipobromoso. Aquí también podemos observar algunos ácidos sencillos como son el ácido fluorhídrico, clorhídrico, bromhídrico, ácido yodhídrico, ácido cianhídrico y ácido sulfídrico y los aniones correspondientes. Entonces vemos el fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, cianuro y sulfuro. Entonces acá tenemos una relación de los oxiácidos y cuando se elimina, por ejemplo, los hidrógenos da lugar a un oxianión. Entonces, si yo tengo el ácido, vamos a suponer ácido perclórico, y este pierde al hidrógeno, me va a formar al oxianión perclorato. Yo tengo al ácido clórico que pierde el hidrógeno y me va a formar el clorato. Tengo al ácido cloroso que me va a formar entonces el clorito y al ácido hipocloroso que si pierde el hidrógeno me va a formar el hipoclorito. Las reglas para nombrar oxianiones, que son los aniones de los oxiácidos, que es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, son las siguientes. Cuando se quitan todos los hidrógenos del ácido ico, el nombre del anión termina en ato. Por ejemplo, el anión CO3 2-, que es derivado del H2CO3, que es el ácido carbónico, se llama carbonato. Cuando se quitan todos los iones H del ácido oso, el nombre del anión termina en ito. Así, el anión ClO2-, derivado del ácido, en este caso el ácido cloroso, se llama clorito. Los nombres de los aniones a los cuales se han quitado uno o más iones hidrógeno, pero no todos, deben indicar el número de iones H presentes. Por ejemplo, considere los aniones derivados del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es H3PO4. Si solo se observa la pérdida de un hidrógeno, va a quedar el dihidrógeno fosfato. Si se pierde otro y queda un solo hidrógeno, entonces va a ser el hidrógeno fosfato. Y por último tenemos al fosfato. Y observen la diferencia en las cargas. Cada vez que se pierde un átomo de hidrógeno aparece una carga negativa en el correspondiente oxianión. La electronegatividad. Entonces nosotros ya habíamos visto este concepto como una propiedad periódica. Se utiliza la electronegatividad para estimar si un enlace dado es covalente no polar, covalente polar o iónico. La electronegatividad es la capacidad de un átomo en una molécula para atraer electrones hacia sí. Cuanto mayor es la electronegatividad de un átomo, mayor es su capacidad para atraer electrones. En esta tabla entonces nosotros observamos los diferentes valores de electronegatividad con unos colores relacionados. Entonces, cuando hablamos de la polaridad de los enlaces, vamos a pensar, cuando dos átomos idénticos forman enlaces, como por ejemplo en la molécula de cloro o en la molécula de nitrógeno, los pares de electrones se deben compartir equitativamente. En compuestos iónicos no se comparten electrones, puesto que están formados por iones. Entonces vemos estos dos casos, el caso de un compuesto iónico, una red cristalina, y el caso de un compuesto covalente. Entonces, los enlaces que se dan en la mayor parte de las sustancias covalentes quedan en algún punto de estos dos extremos. Tenemos aquí un extremo donde el compartimiento de electrones es equitativo y aquí donde alguien ganó y alguien perdió un electrón.
Entonces lo que nos dice acá es que la mayoría de los enlaces en las sustancias covalentes están entre estos dos extremos. La polaridad del enlace es útil para describir la forma en que se comparten electrones entre los átomos. En un enlace covalente no polar, como este, los electrones se comparten equitativamente entre dos átomos. En un enlace covalente polar, uno de los dos átomos ejerce una atracción mayor sobre los electrones de enlace. Entonces, los enlaces covalentes no polares. Para la molécula de hidrógeno, ambos átomos tienen la misma electronegatividad. Por tanto, los electrones que comparten son atraídos por igual hacia ambos núcleos de hidrógeno, pasando la misma cantidad de tiempo cerca de cada núcleo. En este enlace covalente no polar, la densidad de electrones es simétrica alrededor del plano perpendicular a la línea entre los dos núcleos. Esto es cierto para todas las moléculas diatómicas homonucleares como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, flúor y cloro. Para moléculas diatómicas heteronucleares como el fluoruro de hidrógeno, HF, sabemos que el enlace HF tiene cierto grado de polaridad porque el hidrógeno y el flúor no son idénticos y por tanto no traen los electrones por igual. Entonces, en este caso estaríamos hablando de enlaces covalentes polares. La electronegatividad del hidrógeno es de 2.1 y la del flúor es de 4.0. Entonces, la densidad electrónica experimenta distorsión en dirección del flúor más electronegativo. Este desplazamiento de la densidad electrónica deja al hidrógeno algo positivo. El símbolo delta menos sobre el átomo de flúor indica una carga parcial negativa y significa que el extremo flúor es un poco más negativo que el extremo hidrógeno. El símbolo delta más sobre el átomo de hidrógeno indica una carga parcial positiva o que el extremo hidrógeno de la molécula es positivo respecto del extremo flúor. Otra forma de indicar polaridad es dibujar una flecha en forma tal que la punta esté dirigida hacia el extremo negativo, es decir, hacia el flúor, y la parte trasera cruzada indique el extremo positivo, en este caso el hidrógeno. Cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad entre dos átomos, más polar es su enlace. Entonces vamos a tener muy presente esta frase de ahora en adelante y vamos a hacer una comparación entre estas tres sustancias. ¿Por qué en este caso no es correcto llamar compuesto a estas tres sustancias? Entonces vemos, para la molécula de flúor, entonces tengo que una diferencia de electronegatividad va a ser igual a 0. Y por ese caso nosotros estaríamos hablando que este tipo de enlace es un covalente no polar. Y aquí vemos cómo efectivamente entonces una molécula de flúor es simétrica. Para el fluoruro de hidrógeno, entonces yo tengo una diferencia de electronegatividad de 4 para el flúor, 2.1 para el hidrógeno, y entonces vemos este valor de 1.9 y en este caso vamos a hablar de un enlace covalente polar. Y aquí vemos entonces la densidad electrónica y vemos unas diferencias. Y para el caso de este fluoruro de litio, entonces la diferencia de electronegatividad es igual a 3.0 y entonces en este caso vamos a hablar de un enlace iónico. De esta misma manera podríamos calcular cuál es el enlace más polar, boro-cloro o carbono-cloro o fósforo-flúor o fósforo-cloro. Indique en cada caso cuál átomo tiene la carga parcial negativa. Entonces, cuando esto sucede, cuando hay una diferencia de polaridad en un enlace, entonces aparece el dipolo eléctrico. La separación de carga en un enlace covalente polar genera un dipolo eléctrico. La palabra dipolo, que significa dos polos, se refiere a los polos positivo y negativo que resultan de la separación de cargas en la molécula. Entonces aquí vemos una serie de hecho es la serie de los ácidos hidrácidos, ¿cierto? Comenzando por el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico y ácido yodhídrico. Entonces vemos las electronegatividades de cada uno de ellos y las diferencias de electronegatividad.
Entonces vemos cómo para el fluoruro de hidrógeno o ácido fluorhídrico, entonces corresponde al enlace más polar, mientras que para el ácido yodhídrico corresponde al enlace menos polar. De esta manera, entonces, cada halógeno puede formar enlaces covalentes sencillos con los otros halógenos para formar los compuestos llamados interhalógenos. Algunos ejemplos son fluoruro de cloro, fluoruro de bromo, y entonces use los valores de electronegatividad de cualquier tabla periódica para ordenar los siguientes enlaces sencillos del más polar al menos polar. Entonces tenemos estas moléculas y vamos a realizar entonces esa organización.